Arte no existe en Sotujil, que es la lengua o el idioma que yo hablo. No existe. Como yo tuve que ir a la ciudad de Guatemala a estudiar en la academia arte, yo iba seguido a mi pueblo. En una de las mesas le pregunté a mi papá qué es arte para él, y mi padre se quedó en silencio. Y ese silencio me empezó a hablar, me empezó a hablar, me empezó a hablar. Y luego mi padre me dijo, es que no existe en nuestro idioma, en nuestra lengua. Me quedé más en silencio. Allí donde yo reflexioné, pues tantos estudios, tanto esfuerzo para estudiar arte occidental, de que mi padre me dijera, no existe la palabra. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Allí donde se invirtió. Bueno, pues ¿qué debo hacer? Luego mi padre me dijo, creo lo que me querés decir es esto en el sentido para la cosmovisión, para la ancestralidad, todo tiene alma, todo tiene sentido. Una piedra, la tierra, los árboles, las hojas, tiene sentido y tiene alma y tiene conciencia. Hay una palabra, la palabra chunche. Chunche en Centroamérica y en Guatemala es un objeto que está tirado, que ya no está dentro de la historia, es un objeto que ya no sirve, sino que está fuera, que está tirado, es como una basura. Entonces mi reflexión, esto debe hacer como un chunche. Y entonces lo que yo empecé a trabajar es que empecé a identificar, a ratificar y a dignificar. Y ahí también con los chunches empecé a dar la segunda oportunidad a ese objeto que ya no tiene ni un sentido. Agarro, lo identifico, lo rectifico, y la dignificación es la tercera oportunidad, que es el arte. Entonces, no solo los objetos que no están en la historia, que no están en la escena de la historia, sino que también nosotros como pueblo indígena, mucho tiempo o todo el tiempo nos tienen como chunches. No estamos en la escena, no estamos en la historia. Entonces ya me consideré como un chunche. Entonces empecé a trabajar como, bueno, hay que empezar a sanar, digamos, esta parte de la historia. Entonces, entre el objeto y el sujeto se convierte en un chunche para mí. Y el chunche está muy usado en toda Centroamérica. El arte es una forma y es una manera de sanar. Sanar en mi idioma, lengua tzotujil, es omanel. Omanel le dicen a un pintor artista, le dicen a un doctor, enfermero, a un músico. Entonces todo está relacionado con la práctica artística, omanel. Entonces, si yo soy artista, pintor en mi pueblo, entonces soy omanel. Entonces por eso omanel es sanar. Es sanar, y empecé a trabajar sobre la sanación desde que empecé a relacionarme también con Frantz Fanon. Frantz Fanon, o sea, toda la teoría postcolonial. Entonces, así como unos 18 años que empecé, entonces yo dije que sí se debe sanar los procesos, las capas y etapas de esa herida, ya que las teorías hablan mucho de la herida, pero no hablan de la herencia. Entonces, yo abrazo la herida, abrazo la herencia y empiezo a trabajar desde esa sanación. Y la herencia y la herida se forma como una marca, y esa marca es la cicatriz. La llegada de la colonización en nuestros pueblos, la primera llegada es que nos llamaron sin almas, nos trajeron el alma, el despojo. Entonces yo abrazo ese despojo del alma desde hace un poquito más de 500 años, y yo abrazo con mi legado cultural y mi legado artístico. Lo que estoy trabajando ahora es el retorno de las almas. Es identificar elementos simbólicos, objetos simbólicos de la cosmovisión y la ancestralidad, y se debe de retornar a su lugar de origen.
cuando llegó la invitación, para mí es importante porque el retorno de las almas se ha dado en Guatemala con otros elementos, con la silla de Atanasio Tzul, con el estadio Doroteo Guamuch y otros elementos, pero faltaba algo, faltaba el códice de Madrid y también faltaba el Popol Vuh. Llegó la invitación, entonces yo dije, wow, sí, entonces creo que hay muchas cosas que hay que sanar con España. Y Reina Sofía y me surgió más todavía, entonces creo que fue un momento especial, como lo llamamos en Guatemala, chilero, o sea, un momento para realmente venir a dar mi segunda oportunidad, porque si esperamos que nos den la segunda oportunidad, creo que no, sino que uno mismo tiene que dar la segunda oportunidad en la historia. Es como el chunche, dar la segunda oportunidad. De venir aquí, en España, que es mi primera vez, de trabajar mi performance en las plantas de mis pies, los 4 libros sagrados, para mí es lo más, la parte más importante en mi carrera, porque es venir hasta acá, pues venir así como traigo las almas de mis ancestros. Para mí poner mi cuerpo, poner mi piel con la herida es la marca, No podemos borrar la historia, no podemos eliminar la historia, pero lo que podemos es agregar en la historia. Lo que yo estoy haciendo es agregar una marca, agregar los tatuajes. Para mí es la forma de sanar. O sea, es al revés, pero es mi forma de sanar. Estamos en un desenfoque en la historia. Eso es lo que propone la modernidad, o sea, con todas sus secuaces, que nos desenfoque en la historia, pero la segunda oportunidad que yo estoy aplicando es enfocarnos nuevamente en la historia. Pero nosotros tenemos que enfocarnos porque no estamos esperando que otros nos enfoquen. Tenemos que dar nuestra segunda oportunidad. O sea, tenemos que empezar a hablar de lo nuestro y tenemos que retornar, pero ese retorno se obliga a un retoño. Ese retoño es la segunda oportunidad y la tercera son los frutos, lo que uno puede ver, y los frutos es el milagro es el arte. No solo en Guatemala, sino que digamos, en muchos países, digamos, el racismo, la exclusión y todo este rollo, lo que se habla ahora, siempre estaba allá. Y Guatemala es un país racista, no solo su gente, sino que también el gobierno, el Estado es racista. Y Doroteo Guamuch, en el 52, en el maratón de Boston, ganó, y fue un récord en Latinoamérica ya. Y como siempre, los no indígenas, o los gringos, siempre no pueden pronunciar nuestras piedras, no pueden pronunciar nuestros lugares, mucho menos nuestros apellidos. Cuando ganó Doroteo, un gringo, un comentarista, no pudo pronunciar Doroteo Guamuch Flores, sino que lo simplificó por Mateo Flores, que hay una gran diferencia. Y yo, cuando supe, creo que aquí se puede aplicar la sanación, empecé a trabajar, o sea, mucho tiempo, mucho rechazo, nadie creía que se podía, nadie, ni los gobiernos, nadie. Pero poco a poco, en silencio, por eso el silencio es el poder de mi palabra, el poder de la palabra ancestral, el silencio. Mi tatuaje lo trabajé en el 2010, todos los procesos. En el 2016 se pudo convencer el Congreso de Guatemala para que haga una ley, un decreto de ley de urgencia nacional
que fue el 9 de agosto, Día de los Pueblos Indígenas. El Congreso de Guatemala ratificó que se tiene que cambiar el nombre del estadio, y se cambió el nombre del estadio. Mi madre es de apellido González. Desde pequeñito, ¿y por qué González si somos Ixtetelá? Y yo siempre la curiosidad, ¿ya? Y un día le dije a mi madre, yo quiero cambiar mi apellido. Me dijo, pero ¿por qué? O sea, todo lo que sucede en los pueblos. ¿Ya? Y dije, bueno, voy a trabajar, a cambiar. Fui con mis tíos a cuestionar la historia. Uno de mis tíos, porque digamos en la familia son 4, dos mujeres y 2 hombres. 2 de ellos que fueron González y 2 ya Ixtetelá. Mi tío me dijo cuando cumplió los 18 años, él fue a sacar su cédula y en su cédula salió González. Pero ¿por qué González? Si no somos González, somos Ixtetelá. Y lo que dijeron que mi abuelo, Francisco Ixtetelá, él en su momento creaba muchas vacas, y las vacas, cada vaca que lo tenía, ponía una cédula, en su cédula un sello, y como son muchos y cada rato cambiaba de cédula. Un trabajador de la municipalidad que no era indígena cambió, o sea, en vez de poner Ixtetelá, puso González, que González era más fácil. Y que mi mamá y mis abuelos no sabían leer ni escribir. Para ellos todo el tiempo, todo el silencio eran Ixtetelá, pero no, sino que hasta que alguien supo leer González. Lo que yo empecé a trabajar también es que, bueno, voy a cambiar artísticamente, o sea, ya empecé a escribir en su momento Ixtetelá, sin avisar a mi mamá. Entonces, lo que hizo mi mamá, empezó a repasar, así en papel, Ixtetelá, a repasar, ¿ya? Hasta que llegó en un número 48, y cuando vi, empezó a transformar. O sea, luego al número 48 ya no era Ixtetelá así como una inscripción castellano, sino que lo que yo dije, este es el verdadero apellido de mi madre, transformada que ella hizo. Y lo que yo hice es que para no perder, me tatué lo que transcribió mi mamá, el verdadero apellido de mi mamá. Ella lo hizo y yo lo tatué abajito de mi ombligo, como que es el primer acercamiento con mi madre. Entonces, no solo derroteo y no solo también desafiar el Estado de Guatemala, sino que a mí también me pasó y yo lo empecé a curar también. Esa es la historia de Ixtetelá. Todo el mundo sabe que dentro de la cosmovisión maya y también el Popol Vuh, todo, venimos de hombre de maíz, ¿verdad? Entonces, yo tenía un proyecto con los cuatro o 3 momentos, creación, según el Popol Vuh. Primero está tierra, luego madera, y al final está hombre de maíz, ¿ya? Y yo hice el primer gesto ritual en Cuenca, me embarré de lodo, ¿ya? Y me invitaron también a una exposición y a una charla en Pompidou y en octubre. Y como yo siempre llevo algo en mi espalda, o sea, siempre, y me invitaron una obra y cabal octubre, y 19 de octubre es
el cumpleaños de Miguel Ángel Asturias. Yo dije, wow, sí. Y hay muchas cosas que hay que hablar de Asturias. Hay muchas cosas que hay que sanar con Asturias. Yo respeto mucho a Asturias como intelectual, escritor, como premio Nobel, pero hay una tesis que hizo Asturias, la tesis más racista en su momento. Ya. Es comprendible, era muy joven, pero en el 74, 2 años de su muerte, publicaron nuevamente el libro, la tesis, y ratificó de lo que pensó en su momento. Entonces a mí eso me empezó a incomodar. Entonces yo dije, bueno, pues hay que trabajar proyectos para sanar. O sea, yo simplemente quiero sanar, y hay que sanar con Asturias. Ya. Y justamente me invitaron y yo dije, voy a trabajar, voy a ir a buscar la tumba de Miguel Ángel Asturias. Hablé con la curadora del proyecto, le dije la idea, bueno, te vamos a apoyar con una carta. Se pidió 2 veces el permiso para entrar en el cementerio, no nos dieron permiso, no nos dieron. Bueno, pero al final justo y salió mejor, porque Miguel Ángel Asturias en uno de sus libros, como un personaje que busca un alma, pues, y grita un alma, ya. Y justo no nos dieron permiso, mejor. Entonces me embarré de masa de maíz. Yo tuve que traer desde Guatemala. Entonces luego me embarré y justo lo ritual, lo que pasó es como que la búsqueda de la tumba de Miguel Ángel Asturias, la búsqueda de la tumba de Miguel Ángel Asturias es venir a decir que Miguel Ángel Asturias, que a pesar de todo lo que propuso, lo que dijo con los pueblos indígenas, aún estamos vivos, aún estamos aquí.